Bueno, tenemos la presentación de la doctora Dominique Gondín, síndrome de Brugada inducido por cocaína, revisión bibliográfica sobre mecanismos electrofisiológicos, diagnóstico y manejo clínico. Adelante, doctora Gondín. Buenas tardes. Yo decidí hablar este tema porque la droga es un problema mundial que según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, un organismo de la ONU, el aumento del consumo de cocaína y su distribución cada vez más amplia convierte este fenómeno en un factor esencial a considerar desde la perspectiva clínica, epidemiológica y de salud pública. Ese es un dato que refuerza la relevancia de investigar cómo el uso de la cocaína puede desencadenar o agravar condiciones de riesgo como el síndrome de Brugada. Bueno, el síndrome de Brugada es una canalopatía hereditaria asociada a arritmias ventriculares malignas y muerte súbita cardíaca en ausencia de cardiopatía estructural. Fue descrito en 1992 por dos hermanos, Pedro y Josep Brugada, cardiólogos españoles. Se caracteriza por patrón de bloqueo de rama derecha con elevación del segmento ST en derivaciones precordiales derechas y predisposición a fibrilación ventricular. Su prevalencia estimada es de 1 a 5 por 10.000 habitantes, con predominio masculino de 8 por 8,1. Se describieron tres patrones electrocardiográficos distintos. Padrón tipo 1, que es el COVID, caracterizado por una elevación descendente del segmento ST mayor o igual a 2 milímetros, en más de una derivación precordial derecha, seguida de ondas T negativas. El patrón tipo 2, caracterizado por elevación del segmento ST mayor o igual a 2 milímetros, en precordiales derechas, seguidas de ondas T positivas o isobifásicas, lo que confiere al electrocardiograma un aspecto de silla de montar. Y el patrón tipo 3, definido como cualquiera de uno de los anteriores, si la elevación del segmento ST es menor o igual a 1 milímetro. Acá están los tres tipos de Brugada, aunque los tres patrones pueden observarse en el síndrome de Brugada, incluso en el mismo paciente, pero en momentos diferentes, solo el tipo 1 se considera diagnóstico de la enfermedad. El objetivo general es evaluar la relación entre el consumo de cocaína y la aparición del patrón electrocardiográfico tipo Brugada mediante una revisión sistemática de la literatura entre años 2010 y 2025, con énfasis en los mecanismos iónicos, manifestaciones electrocardiográficas, riesgo arrítmico y prevención de muerte súbita en adultos jóvenes sin cardiopatía estructural. Los, eh, perdón. Los objetivos específicos son analizar reportes de casos y estudios clínicos que relacionan el consumo de cocaína con el patrón Brugada, revisar los criterios diagnósticos del síndrome de Brugada y su diferenciación con otras causas de elevación ST, evaluar la incidencia de arritmias y desenlaces clínicos, evaluar las estrategias terapéuticas y de prevención de muerte súbita en estos pacientes. La justificación: la cocaína es un potente bloqueante de canales de sodio y puede inducir o desenmascarar patrones electrocardiográficos compatibles con Brugada, generando un desafío diagnóstico y terapéutico en urgencias. Dada la creciente prevalencia del consumo de cocaína y la importancia del reconocimiento precoz de este, resulta necesario revisar la literatura reciente para optimizar la detección, el diagnóstico diferencial y el manejo clínico de estos casos. Bueno, la metodología fue el diseño de revisión sistemática, descriptiva de artículos científicos, reportes de casos y guías. El periodo de búsqueda entre 2010 y 2025, las fuentes PubMed, Medline, Scopus, Envase, Cielo. La estrategia de búsqueda, yo puse los nombres de Brugada Syndrome o Brugada Pattern, Cocaine o Cocaine Intoxication, Sodium Channel Blockade, electrocardiogram, arritmia o sudden cardiac death. Los criterios de inclusión fueron estudios clínicos u observacionales con diagnóstico electrocardiográfico del patrón de Brugada asociado a cocaína,
Población entre 18 y 40 años sin antecedentes cardiovasculares con consumo documentado de cocaína y registro electrocardiográfico compatible con patrón Brugada. Artículos entre 2010 y 2025 en inglés, español, portugués. Criterios de exclusión, estudios en animales o modelos in vitro y datos incompletos o duplicados. Bueno, la epidemiología del síndrome de Brugada es más prevalente en Asia. En América Latina está subdiagnosticada. Casos en Brasil, Argentina y Chile han vinculado la cocaína con la aparición de patrones electrocardiográficos tipo Brugada. Se calcula, eh, se calcula que la prevalencia del síndrome de Brugada se sitúa en torno de 5 por 10.000 habitantes, aunque posiblemente esta cifra subestima la prevalencia real, dado que muchos pacientes pueden presentar formas silentes de la enfermedad. Se ha descrito una gran variabilidad geográfica, de forma que el síndrome parece ser mucho más frecuente en Asia que Europa Occidental o Norteamérica. Se considera que el síndrome es endémico en ciertas regiones del sudeste asiático, donde clásicamente se conoce como síndrome de muerte súbita inexplicada. Las bases genéticas. El síndrome de Brugada se hereda principalmente con un patrón autosómico dominante, aunque en muchos casos aparece de forma esporádica sin antecedentes familiares. En 1998 se identificaron las primeras mutaciones en el gen SCN5A, responsable por el canal de sodio cardíaco. Hasta hoy se han descrito más de 100 mutaciones de este gen, todas causantes de una reducción de la corriente de sodio, ya sea por menor cantidad de canales o por su mal funcionamiento. Sin embargo, solo 18-30% de los pacientes presentan mutaciones en SCN5A, lo que indica que la enfermedad es genéticamente heterogénea. El gen SCN5A codifica la subunidad alfa del canal de sodio NaV1.5, responsable de la corriente rápida de sodio. Su prueba funcional retrasa la despolarización y acentúa la dispersión transmural de potencial de acción. Bueno, el canal NaV1.5 es un canal de sodio dependiente de voltaje codificado por el gen SCN5A. Él está localizado en el cromosoma 3p21. Él pertenece a la familia de canales de sodio tipo 1, responsables de la entrada rápida de iones de sodio durante la fase cero del potencial de acción del miocito cardíaco. En años recientes se ha descubierto otros genes implicados. El GPD1L, que reduce la función del canal de sodio al impedir su transporte a la membrana, el CACNA1C y el CACNB2B, relacionados con el canal de calcio, el KCNE3 asociado al canal de potasio. Las mutaciones en estos genes también alteran el equilibrio de corriente iónica durante la fase inicial de potencialización, produciendo el fenotipo típico del síndrome de Brugada, aún sin afectar directamente el canal de sodio. El síndrome de Brugada genético, las mutaciones en el SCN5A causan una reducción estable de corriente de sodio con riesgo persistente de fibrilación ventricular. En el inducido por cocaína, el síndrome de Brugada inducido por cocaína, el bloqueo es transitorio, dosis dependiente y es reversible. Sin embargo, individuos con mutaciones subclínicas en el gen SCN5A pueden manifestar el fenotipo tras exposición a cocaína, evidenciando un efecto adictivo entre genética y droga. Bueno, la fisiopatología del síndrome de Brugada es el mecanismo primario identificado en el bloqueo funcional del canal de sodio cardíaco NaV1.5. que produce una reducción de la corriente rápida de sodio y un retardo de la conducción en el tracto de salida del ventrículo derecho. Esa alteración reproduce el patrón tipo 1 del síndrome de Brugada, caracterizado por elevación del ST, el V1 a V3, y riesgo de fibrilación ventricular. La teoría de la repolarización, existen dos teorías. Una de la repolarización que dice que hay pérdida del domo de la fase 2 del epicardio,
lo que genera una diferencia de voltaje entre epicardio y endocardio y eleva el ST. Y la segunda teoría es la de la despolarización, que dice que la conducción lenta en el tracto de salida del ventrículo derecho con potenciales fragmentados y retraso local. Ambos mecanismos coexisten, creando un sustrato arrítmico vulnerable, y diversos estudios experimentales han permitido dilucidar los mecanismos que intervienen en el desarrollo de las dos principales características del síndrome de Brugada, a saber, la morfología típica del electrocardiograma y la predisposición a que se produzcan fibrilación ventricular y muerte súbita. Bueno, una reducción de las corrientes de entrada del sodio, el trastorno más frecuente observado en las mutaciones en el gen SCN5A relacionadas con el síndrome de Brugada, produce un desequilibrio entre las corrientes positivas de entrada y salida al final de la fase 1 del potencial de acción celular. Ya sea por mecanismo u otro, el desequilibrio de corrientes de entrada y salida favorece el desarrollo de una muesca característica y la pérdida del lomo del potencial de acción mediados por un incremento relativo absoluto de las corrientes transitorias de salida de potasio, puesto que la densidad de corriente transitoria de salida de potasio es mayor en epicardio que en endocardio. Este fenómeno ocurre de forma heterogénea en la pared ventricular y da lugar a un gradiente transmural de voltaje, lo que produce la elevación característica del seguimiento de ST en el electro. Bueno, acá pusieron una figura del potencial de acción, donde en la figura A dice que estos potenciales son asociados a los patrones electrocardiográficos del síndrome de Brugada. El A es el potencial de acción normal de corazón, el B es el potencial de acción asociado al patrón tipo 1, el C es el potencial de acción asociado al patrón tipo 2, el D es la acción normal de los canales durante el potencial de acción, y el E es el bloqueo del canal de sodio que origina los patrones electrocardiográficos de Brugada. Bueno, la cocaína es un potente inhibidor de la recaptación de catecolaminas y bloqueador de canales de sodio. Su efecto uso dependiente sobre el NaV 1.5 reduce la corriente de sodio, prolonga la despolarización y puede reproducir un patrón Brugada transitorio. Bueno, las manifestaciones clínicas. Por lo general, el síndrome de Brugada es los pacientes que la tienen y son asintomáticos, pero está descrito que unos 17,42% de ellos presentan síncope o muerte súbita como consecuencia de una arritmia ventricular o en algún momento de su vida. Esta cifra probablemente sobreestima la incidencia real de los eventos, dado que no se diagnostica una gran parte de los pacientes por ser asintomáticos. El patrón inducido por cocaína puede simular un síndrome coronario agudo, lo que puede conducir a errores diagnósticos y terapéuticos graves. Bueno, el diagnóstico del síndrome de Brugada se establece por una presencia del patrón tipo 1 en el electro, donde se evidencia elevación del segmento ST mayor o igual a 2 milímetros, como morfología COVID, y las T negativas, B1, B2, espontáneo o inducido. Antes los consensos definieron que el diagnóstico definitivo de Brugada solo debía establecerse cuando el patrón tipo 1 en el electro se documenta como una combinación con al menos uno de los criterios como documentada o taquicardia ventricular polimórfica documentada, o la inducibilidad de arritmias ventriculares durante el estudio electrofisiológico, síncope o respiración agónica nocturna, historia familiar de muerte súbita de edad previa a los 45 años, o patrón electrocardiográfico tipo 1 en otros miembros de la familia. Pero esta definición ya no se usa, sobre todo porque teniendo en cuenta que actualmente se conocen otros aspectos importantes de la enfermedad, no mencionados como las mutaciones causales. Estos artículos demuestran que solo la presencia de un patrón electrocardiográfico tipo 1, incluso no se cumple otros criterios clínicos, puede asociarse con muerte súbita en el seguimiento.
y eso obliga a considerar como pacientes de riesgo todos los que presenten el patrón tipo 1 en el electro, incluso cuando este aparece de forma aislada. Bueno, acá yo puse las características clínicas de los pacientes que aparecieron en los estudios, los artículos que he leído. Y dice la variabilidad. Fueron pacientes de edad promedio entre 31,7 más o menos 6,2. La mayoría de los pacientes que presentaron síndrome de Brugada inducido por cocaína eran de sexo masculino, fue el 85%. La vía de consumo de cocaína fue inhalada 61%, endovenosa 27%, oral 12%. Ninguno de ellos tenía antecedentes cardiovasculares. La revisión del patrón del electro tras eliminación de la cocaína fue de 78%. Las arritmias ventriculares malignas documentadas fueron en 22% de los pacientes. Los que tuvieron fibrilación ventricular documentada fueron el 9%. Los que tuvieron mortalidad fue el 2%. Acá muestro la estratificación de riesgo embrugada inducida por cocaína. Bueno, lo que dicen las guías, los consensos actuales son que la situación clínica, los pacientes que tienen patrón tipo 1 solo durante el consumo y el electro es normal, la interpretación de riesgo sería como bajo. Hay que evitar la cocaína y controlar esto. Suspender el consumo y hacer electros para control. Después, los patrones tipo 1 que persisten tras suspensión o reducción con prueba o reproducible con prueba de ashmalina y flecainida, tiene riesgo moderado a alto. Y la conducta es hacer la prueba, el estudio electrofisiológico, estudio genético y seguimiento estrecho. Los pacientes que presentaron síncope, fibrilación ventricular o arritmia documentada tras consumo son de riesgo alto de muerte súbita. Hay que evaluar el implante del DAI. Los electros con alternancia T o RS fragmentado o elevación del ST mayor o igual a 2 milímetros post-cocaína tiene riesgo moderado, potencial de transición a patrón sostenido, y en la conducta es monitoreo intensivo, evitar fármacos bloqueadores de sodio. Bueno, el tratamiento, los pacientes, en la brugada hay como ya hablé, hay un desequilibrio entre corrientes de salida y entrada. Disminuye la corriente de sodio, aumenta la corriente transitoria de potasio, disminuye la corriente del calcio tipo L. Con eso se acentúa la pérdida del lomo del potencial de acción a fase 2, sobre todo del epicardio, del ventrículo derecho, lo que causa el padrón del electrográfico típico y arritmias. Con eso, el isoprotenolol es útil en tormentas arrítmicas por restaurar la corriente de calcio tipo L e inhibir la repolarización temprana. El desfibrilador automático implantable solamente es indicado en casos de pacientes que tuvieron fibrilación ventricular o síncope inexplicado. La implantación de un DAI previene la muerte súbita en pacientes sintomáticos con SG tipo 1, y además, si se presentan efectos desfavorables como eventos arrítmicos malignos tipo una ATV o una AFB, el DAI determina las anteriores situaciones con estimulación antitaquicárdica o la terapia de desfibrilación. De esta forma evita una parada cardíaca y posterior muerte súbita arrítmica. Bueno, la otra opción de tratamiento es la abstinencia de cocaína, el control autonómico y evitar fármacos arrítmicos. Hay que tener un seguimiento cardiológico con SG Holter en esos pacientes. Se considera que todos los pacientes con patrón tipo 1 son de riesgo, incluso en ausencia de otros criterios clínicos. Bueno, acá yo traje un caso clínico de un artículo de un paciente real. Ese electro es de este paciente, y ese artículo decía que un paciente masculino de 22 años sin antecedentes cardiovasculares ni otros de interés,
que acudió a la guardia por presentar palpitaciones y parencias periorales. Había consumido durante las 6 horas previas aproximadamente 600 miligramos de cocaína. El examen físico estaba normal, sin hallazgos, signos vitales también normales, pero tenía una frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto. La radiografía del tórax normal, laboratorio incluida la determinación de iones sin alteraciones, pero la orina positiva para cocaína. Se le hizo un electro, que fue este, que mostró un ritmo sinusal con frecuencia cardíaca 115 latidos por minuto, bloqueo completo de rama derecha y supradesnivel del segmento ST de más de 2 milímetros en V2, V3. Enseguida se le administró lorazepam y se mantuvo en observación con monitoreo hasta que desapareciera la clínica, tras lo cual fue remitida a la sección de arritmias para continuar su estudio. Se le realizó un nuevo electro en el que se encontraba un ritmo sinusal con imagen de bloqueo incompleto de rama derecha sin cumplir criterios de síndrome de Brugada, que sería este electro. Dada sospecha de síndrome de Brugada, se realizó un test de flecainida, 2 miligramos por kilo intravenoso, que resultó positivo al no haber antecedentes personales ni familiares de síncope, arritmia documentada ni muerte súbita. Se realizó un estudio electrofisiológico en el cual no se logró inducir arritmias ventriculares, por lo que no se indicó la implantación del desfibrilador automático ni otro tratamiento específico, salvo abandono del consumo de cocaína. Se le indicó seguir el control cardiológico de forma ambulatorial. El electro donde dice A es el electro previo a la administración de la flecainida y el electro B es tras la administración de flecainida. Y el test farmacológico fue positivo. Bueno, las conclusiones, la cocaína puede inducir un patrón electrocardiográfico tipo Brugada por bloqueo uso dependiente del canal de sodio, NaV 1.5 incluso, en individuos sin enfermedad cardíaca estructural ni predisposición genética conocida. Este efecto es transitorio, pero con riesgo elevado de arritmias ventriculares y muerte súbita. La reversión del patrón tras la eliminación de la droga sugiere un mecanismo funcional reversible. Es fundamental realizar un electrosistemáticos en servicios de urgencia ante consumo de cocaína y síntomas como dolor torácico o síncope. El manejo incluye monitoreo continuo, soporte hemodinámico y isoprotenolol en casos arrítmicos. La cocaína se reconoce como un desencadenante reversible, pero potencialmente letal, especialmente en jóvenes sin cardiopatía estructural. El patrón Brugada inducido por cocaína puede confundirse con síndrome coronario agudo debido a la elevación ST. El diagnóstico diferencial debe apoyarse en la clínica toxicológica, análisis de electros seriados y monitoreo cardíaco continuo. Bueno, y gracias, sería todo. Bueno, muy bien, Dominic, muy buena presentación, muy completa. Eh, algunas sugerencias. Empezá con el caso clínico, la presentación, ¿sí? Eso es mucho más atractivo. Atrae a la gente sobre el tema y sobre el problema. Ujú. Segundo, menos texto en las diapositivas, más imágenes. Que las diapositivas te ayuden a transmitir una idea, que no sean el texto que tenés que leer en la presentación. Tercero, hay varias preguntas muy interesantes que te planteás, que Ujú. contestás, pero no queda clara la respuesta en la discusión. Entonces, a mí me gustaría que vos hicieses la presentación con formatos de pregunta. Ok. El primer formato de pregunta es, ¿la cocaína genera un fenotipo de Brugada sin riesgo o con riesgo? Primer pregunta, y la contestás. ¿La cocaína desenmascara un Brugada existente? Segundo punto, y lo contestás. ¿Me seguís? Sí, Bien. sí, sí. Tercera pregunta.
La muerte súbita, la muerte arrítmica por cocaína, exclusivamente tiene que ver con la heterogeneidad en las corrientes de entrada y salida epicárdica y endocárdicas propias del Brugada, o es un mecanismo más? Si vos vas planteando la presentación con estas preguntas, la gente te sigue en el formato de la idea y de las dudas clínicas que vos misma estás planteando. Entonces, primera pregunta sería, lo primero que hay que recordar es que la cocaína nace como un bloqueante de sodio. El primero en investigar sobre cocaína fue nada más ni nada menos que Sigmund Freud, que básicamente en el laboratorio de Virchow en Viena la usaba o empezaba a investigarla en el uso como anestesia tópica en cirugías oftalmológicas. Después la usaron los odontólogos. Después la usó el mismo Freud para el tratamiento psiquiátrico. Escribió un libro muy importante que llamó Die Coca, el primero a nivel mundial que publicitó la cocaína. Pero quiero decir con esto, la cocaína nace como un bloqueante de sodio. Entonces, como bloqueante de sodio es un Ujú. anestésico local. Entonces, la primera pregunta, eh, ¿la intoxicación por cocaína genera un pseudo Brugada con el mismo valor clínico que el Brugada o no? Aparentemente lo que vos me decís es que es necesario un test de evocatorio de asmalina o flecainide, otros bloqueantes de sodio, para confirmar si efectivamente el paciente tiene o no un Brugada. Y esos son los que más peso pronóstico tienen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien. Eh, la segunda pregunta es, ¿la cocaína genera un síndrome de Brugada en aquellos que tienen trastornos genéticos en la conformación de canales de sodio o en cualquier paciente? ¿Qué pudiste averiguar vos al respecto? Por lo que leí, en cualquier paciente, no En cualquier necesariamente, paciente. sí, Esto no contesta, necesariamente. claro, esto contesta que en realidad no es un síndrome de Brugada, sino que es un fenotipo de Brugada, ¿verdad? Claro que van a andar peor aquellos que tienen un test de evocador positivo, ¿sí? Sí. Y me gustaría que ampliaras respecto de los mecanismos arritmogénicos de la cocaína, que tienen que ver, primero, con el bloqueo de los canales de sodio, segundo, con la inhibición de la recaptación de la dopamina a nivel frontal, que induce una descarga simpática poderosísima. Si planteas la discusión de esta manera, es muy lindo el trabajo, es muy sólido, está muy bien, me gusta. Bueno, Así Doc, que te felicito. Me encantó gracias, Doc. empezar con un paciente y seguir con estas preguntas que yo te acabo de hacer para generar un flujo de ideas sólido, atractivo, Ujú. incuestionable. ¿Sí? Bueno, haré eso, Doc. Gracias. Bárbaro. Por nada. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguien quiere aportar algo?